Y ahí donde están mis hermanos, abrimos nuestras Biblias en el libro del profeta Isaías, capítulo 3. Libro del profeta Isaías, capítulo 3. La sección que estamos, recordemos, abarca del capítulo 2, versículo 22, hasta donde hoy vamos a terminar entonces, capítulo 4, versículo 1. La semana pasada comenzamos la primera parte de la lectura del capítulo 2, verso 22 y terminamos en el versículo 15. Hoy vamos a leer lo que nos queda entonces, capítulo 3, versículo 16 en adelante y terminamos en el 4, 1. Vamos a ver, Isaías 3, 16. Dice así: Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofías, los atavíos de piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura de cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio, y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella, desamparada, se sentará en tierra. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. La semana pasada, mis hermanos, recordemos entonces, dijimos que estábamos en una sección que titulamos que es que la esperanza de Israel es quitada. Y nos propusimos por lo menos 3 puntos básicos para abordar toda la temática. Número 1, comenzó en el capítulo 2, verso 22. Asimismo habíamos abordado este punto, la esperanza de Israel era quitada y era donde el Señor entonces, por medio del profeta Isaías, anunciaba juicio a Israel y los exhortaba a que dejaran de confiar en el hombre. Y tenían que dejar de confiar en el hombre, ¿por qué? Porque todas las esperanzas del pueblo de Israel estaban, digámoslo así, identificadas por medio de lo que ellos podían ver. Ellos confiaban en el poder de la guerra, ellos confiaban en los líderes que tenían. Asimismo, su confianza, digámoslo así, estaba en las mujeres que tenían. Y por eso, la profecía, después dijimos, se divide en 2 puntos particulares, que uno es profecía contra los hombres de Israel, que lo abarcamos la semana pasada, y el día de hoy, la sección que acabamos de leer es la profecía contra las mujeres en Israel. La semana pasada entonces comenzamos esta, que el profeta estaba anunciando el juicio que se venía sobre los hombres de Israel. Y vimos que los efectos del juicio de Dios sobre la ciudad de Israel, en cuanto a los hombres, se manifestó en que la ciudad estaba, o después del juicio, vámonos así, la ciudad quedó reducida a hombres débiles, a hombres temerosos, a hombres que tenían miedo de adquirir responsabilidades. Y la esperanza por eso fue quitada de ellos, porque Israel confiaba en esos hombres poderosos, adinerados, que tenían caballos de guerra, que tenían carretas de guerra, que tenían espadas. Y lo que les quedó en lugar fueron hombres afeminados, llamémoslos debiluchos, que ni siquiera podían defenderse a sí mismos, y cuando eran llamados a adquirir algún oficio de responsabilidad, primero el llamado principal no quería, sino que recordemos, agarraba, tomaba a su hermano menor de la mano y le decía: ve tú.
y el hermano menor, que tampoco quería agarrar responsabilidades, decía: a mí no me metan en esto. Ahora, el día de hoy, el profeta desvía su atención de los hombres y ahora apunta a otro sector de la sociedad en Israel. Y aquí el profeta, como en el versículo 15, perdón, en el 16 lo llamaba, comienza a proferir profecías en contra de las hijas de Sión, o las mujeres habitantes de Jerusalén. Y para abordar esta sección que acabamos de leer sobre la profecía contra las mujeres en Israel, vamos a ver 4 enunciados básicos. Número 1, vamos a ver que el pecado ciega. Número 2, vamos a ver que el pecado quita la felicidad. Número 3, vamos a ver que el pecado trae muerte. Y número 4, vamos a ver que el pecado invierte el orden divino. Entonces, en cuanto a la profecía que el profeta tiene contra las mujeres, comenzamos. Número 1, el pecado ciega. Versículo 16. Asimismo dice Jehová: por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. El profeta inicia esta sección entonces con un asimismo. Asimismo dice Jehová. Equipara el juicio de los hombres con el juicio de las mujeres. Así como los hombres fueron juzgados y la sociedad israelita quedó deshecha, asimismo dice, también hay palabra contra las mujeres. Y también les esperan cosas terribles, como vamos a ver. Las mujeres, nos quiere decir el profeta al igualarlas aquí, no son inocentes, sino que ellas también se han desviado. El pecado de Adán las ha manchado a ellas, y ciertamente los líderes de sus hogares, los líderes de su nación como hombres o como responsables primeros de los hogares, fueron juzgados. Pero eso no quiere decir que ellas no hayan tenido participación en los pecados de Israel, y por ende el profeta les dice: asimismo van a ser juzgadas, o asimismo el Señor tiene profecía contra las mujeres en Israel. ¿Y por qué va a venir el juicio sobre las mujeres? Porque, como lo dijimos, ellas mismas son culpables de pecado, y porque en general las mujeres en esta sociedad israelita estaban enfocadas, llamémoslo así, en lo que es atraer las miradas hacia sí mismos. El pecado de ellas era desviar la atención de Dios y ellas ser el centro de atracción principal en Israel. Versículo 16, leámoslo de nuevo, dice: asimismo dice Jehová: por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando van danzando y haciendo son con los pies. El todo de esto que acabamos de leer, o de estas mujeres, está enfocado, veámoslo así, en la postura, en la conducta, en los ornamentos, en los movimientos. El todo de estas mujeres estaba enfocado en atraer la atención. Eran mujeres llamativas, se veían orgullosas, con cuello erguido, veámoslo así, es como la clásica frase de ves sobre los hombros a los demás, con ojos desvergonzados, dicen, y cuando van danzando, van haciendo un son con los pies, como, yo lo traduzco como caminan con ritmo, ya se hacen notar. Ahora, ¿qué es el pecado aquí? La función del hombre y la mujer como tal, de la creación de Dios al ser imagen de Dios, es esa: proyectar cómo es Dios. ¿Qué es la función de una imagen? Enseñarnos cómo es eso lo que se está representando. Entonces la función del hombre, al ser imagen de Dios, es esta: responder a la pregunta ¿cómo es Dios? Estas mujeres entonces, en lugar de responder a esa pregunta ¿cómo es Dios?, respondían a la pregunta no vean cómo es Dios, sino vean cómo soy yo, vean cómo ando el cuello erguido, vean mis ojos desvergonzados, vean cómo voy danzando y haciendo son con los pies. La manera de vivir de estas mujeres entonces no era como una señal que apuntaba allá está Dios, sino que era una señal que apuntaba hacia sí mismas. Tenían un gran rótulo, por decirlo así, un rótulo espiritual que decía: véanme.
Y esto es aquí cuando yo digo, mis hermanos, que el pecado ciega. ¿Por qué? Porque habían perdido toda vergüenza, o en palabras del profeta dicen, estas mujeres andan desvergonzadas. En lugar de tener vergüenza, decían más bien, estaban orgullosas o ensoberbecidas de su mal proceder. Y el profeta describe el mal proceder de ellas por lo menos de dos maneras. Número uno, de orgullo. Número dos, de lujuria. Veamos entonces esto primero. El proceder de estas mujeres era malvado. ¿Por qué? Porque eran orgullosas. Las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido. Ahora, notemos el paralelo que vimos la semana pasada con los hombres. Los hombres eran orgullosos. ¿En qué confiaban? En su fuerza, en sus caballos. ¿Y qué hizo el Señor? Por tanto, la esperanza de Israel va a ser quitada. Ahora, el ojo del profeta se vuelve hacia las mujeres y vemos un escenario similar. Hay orgullo de por medio. Y entonces, dice, asimismo, dice Jehová, y podemos leer el versículo 17, por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Estas mujeres estaban enorgullecidas, andaban con el cuello erguido, al igual que los hombres, entonces iban a ser juzgadas por ese pecado. Y además tenían otro segundo pecado. No solo eran orgullosas, sino que también eran lujuriosas. Ahí mismo en el versículo 16. Se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados. Cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Aquí es cuando digo que han perdido toda vergüenza. ¿Por qué? Más bien andan con ojos desvergonzados. ¿Qué quiere decir esto? Hay otras traducciones como Nueva Versión Internacional o Traducción Viviente que lo traducen un poco más simple para nosotros. Y cuando dice con ojos desvergonzados es con ojos seductores. Entonces las mujeres estas habían perdido toda vergüenza y, por decirlo así, hombre que se topaban en el camino, hombre que le hacían una mirada seductora. Y aparte de ellas ofrecer miradas seductoras, digámoslo así, buscaban esa atención a sí mismas. Y dicen, cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Muchos traductores leen esto como van caminando de forma sensual. Y cuando dice haciendo son con los pies, era que tradicionalmente las mujeres de la época usaban como muchas pulseras en los pies que tenían ciertas campanitas para hacerse notar. Y entonces en cada paso que daban estaban sonando las campanitas en sus pies para que se dieran cuenta, ahí va pasando fulana. Se escuchaba y cuando la mirada del hombre se desviaba para ver a fulana que iba pasando, ella iba haciendo pasos sensuales y haciéndole entonces miradas seductoras a los hombres que las volvían a ver. Veámoslo así, mis hermanos. O preguntémonos así, ¿qué era lo que motivaba entonces el comportar y el vestir o el atavío de estas mujeres? Y lo que motivaba la vestimenta de estas mujeres o lo que motivaba todo lo que hacían desde sus miradas, su tipo de paso que usaban, las pulseritas que usaban en los pies, era ¿cómo puedo hacer llamar la atención sobre mí? ¿Cómo puedo hacer que los hombres en Israel me vuelvan a ver? Cada vez que, yo me imagino así que cada vez que estas mujeres que abrían ese closet judío, mira, con esta sí puedo atraer más miradas, o con esta ropa puedo atraer más miradas. Y de ahí el punto que quedaba evidente era el corazón de estas mujeres estaba entonces enfocado en desviar la atención de Dios, como les dije, y atraerlas a sí mismos. Y creo que esto ya debe caer tanto en hombres como mujeres, y siempre responder a una pregunta, y es, ¿qué hay en nuestro corazón cuando hacemos algo tan simple de qué ropa me voy a poner? Pensamos en vestirnos, voy a traer miradas hacia mí mismos, voy a provocar deseos lujuriosos o lascivos en otras personas con esto que me voy a poner, ¿o no? ¿Qué era la motivación? El orgullo de estas mujeres eran sus posesiones, era su belleza. Estaban orgullosas de que donde pasaban las miradas de los hombres se desviaban a ellas.
Y el pecado las tenía tan cegadas entonces que estas mismas, de verdad, eran como, el profeta las describe aquí en términos de, ni cuenta se daban que el juicio de Dios iba a venir sobre ellas. Y por eso en el versículo 17 ya el profeta, ese por tanto, en el hebreo va cargado como con fuerza. Y la idea es, el Señor ya hastiado también de ver la vida de estas mujeres, dice, el Señor va a raer la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Es como, véalo así, está esa mujer tan hermosa ahí, viene el cortapelo con la máquina cero, ya no hay belleza en ellas, quedó como una zanja, dice uno, algo así, en el puro centro. Es la idea así, el Señor va a raer las bellezas de ellas. Y las miradas que van a quedar hacia ellas ya no son de hombres que las desean, sino de gente viendo su vergüenza. Estas mujeres buscaban las miradas de los hombres y hasta cierto punto, podemos decirlo así, Dios lo va a permitir. Dios va a permitir que la mirada de todo Israel se enfoque en ellas, pero ya no por su bello atavío, ya no por ese caminar sensual, sino porque van a quedar, dámoslo así, repulsivas por el juicio de Dios. Van a quedar sin cabellos y en plena vergüenza. Lo que a estas mujeres les traía felicidad, que era su belleza, su forma de vestir, su forma de caminar, ahora les va a traer todo lo contrario, y es vergüenzas. El Señor descubrirá sus vergüenzas. Ahora bien, pasemos al segundo punto, va ligado. Versículo 18 dice, el pecado también quita la felicidad, el pecado ciega, porque estas mujeres no vieron que el mal que estaban haciendo y van a quedar entonces avergonzadas y van a perder eso. Lo que las hacía felices ya no lo van a tener. Punto número 2, el pecado quita la felicidad. Versículo 18 al 24, dice así, aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofías, los atavíos de las piernas, los partidores de pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de galas, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez y cuerda en lugar de cinturón y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura. Y aquí es donde digo que por causa del pecado, aquello que traía felicidad a la vida de estas mujeres ahora se va a volver en tristeza. Hay un salmo que dice eso, que el Señor ha cambiado el lamento del pueblo en baile. Bueno, aquí hace la inversa. El baile sensual de estas mujeres es cambiado por lamento. Ahora bien, hay un elemento clave aquí por el cual estas mujeres ahora van a pasar a ser infelices o van a vivir una vida de lamento. Y era porque la felicidad de estas mismas dependía de por aquello que se puede palpar, ya sea su belleza física, sus peinados o todo ese montón de cosas que el profeta listó que las adornaban, collares, pendientes, brazaletes, atavíos de las piernas, partidores de pelo, zarcillos, anillos, joyeles, ropas de gala. Ya, toda la felicidad de estas mujeres dependían de todo lo que tengo aquí, es lo que me trae felicidad. Ahora bien, tengamos claro algo, no es pecado gozar ni disfrutar de los bienes terrenales que Dios ha dado a sus criaturas o a nosotros como hombres. Pero la arrogancia y el orgullo que estos causan en yo tengo todo esto, yo me obtuve todo esto, el pecado o la arrogancia de yo obtuve eso, son esos que causan que el juicio de Dios venga a nosotros. Podemos decirlo así, mis hermanos, estas mujeres de Israel estaban empeñadas en adquirir las añadiduras que el reino de Dios trae, pero habían dejado de lado entonces el reino de Dios y su justicia.
Se olvidaron del reino de Dios y la justicia de Dios y quedaron totalmente maravilladas por las añadiduras del reino de Dios. ¿Y qué pasó con eso? Por tanto, el Señor va a raer la cabeza de las mujeres de Israel. Lo que Dios esperaba de estas mujeres antes, que ese atavío externo, era lo que nos dice Pedro en el Nuevo Testamento, el atavío de corazón. Primera de Pedro 3, versículo 3, dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Estas mujeres, ¿qué debían hacer entonces? Ataviar primeramente su corazón. ¿Y qué es esto? Esto, dice Pedro, es un atavío interno. Primero, que no se ve. Como es un atavío del corazón, el que lo ve primeramente, ¿quién es? Aquel que sabe cómo es nuestro corazón. El atavío de corazón. Y veamos qué características tiene, cómo debían verse las mujeres, dice el apóstol Pedro: con el ornato incorruptible, de un espíritu afable y apacible. Y notemos el contraste con Isaías. Este atavío es incorruptible, de espíritu afable y apacible, pero quedémonos en incorruptible. A diferencia del atavío de estas mujeres de Israel, el atavío de ella era externo y corruptible. Eran anillos, joyeles, ropas de gala, mantoncillos, velos, las bolsas, espejos, lino fino, gasas, tocados, perfumes aromáticos. ¿Y qué lo que hace el profeta? Vuelve todo. Les dice, esos atavíos externos de nada les van a servir si antes no está el corazón afable y apacible. Esto es como el equivalente a cuando el Señor dice, manso y humilde de corazón. Lo que el Señor quiere ver en las mujeres antes de ese lujo externo es un espíritu afable y apacible. O como el mismo Señor Jesucristo se identificó como Él: yo soy manso y humilde de corazón. Y el ejemplo que da, dice, aquellas, primero notemos cómo la llama, santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. ¿Cómo se ve ese ornamento incorruptible de un espíritu afable y apacible? Estando sujetas a sus maridos. El atavío del corazón entonces es un espíritu manso y humilde de corazón que se refleja principalmente, veámoslo aquí, en el rol matrimonial, ¿cómo? Estando sujetas a sus maridos. Ahora bien, ¿cómo deben hacer eso? Un atavío es ropa. Romanos 13:14 lo dice: vestidos del Señor Jesucristo. Ese atavío de corazón que es incorruptible, que es un espíritu afable y apacible, no es nada más ni nada menos que ponerse el traje del Señor Jesucristo. Claramente estoy hablando en sentido figurado, es por medio de la fe en el Señor Jesucristo, vestirse de Él y no proveer para los deseos de la carne. Notemos cómo la Biblia va conectando. Vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué era lo que hacían estas mujeres en Israel? Se vestían pensando en proveer para los deseos de la carne. Caminaban sensual, se ponían campanitas para que su presencia se hiciera notar, y toda esa ornamenta externa que las caracterizaba iba con un fin en particular: proveer para los deseos de la carne. Les encantaba, veámoslo así, a estas mujeres, andar sus pies bien bonitos. ¿Y qué les dice en el versículo 18? Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes.
Les encantaba andar sus pies llamativos para que los hombres la vieran. Y les dice, aquel día, recordemos, ¿cuál día? El día de Jehová. Quitará el Señor el atavío del calzado. Ahora, no porque fuera malo en sí mismo, no porque la belleza en sí mismo sea algo malo. No, Dios es el ser bello por excelencia. Y entre más nos parezcamos a Dios, la idea es, la belleza va a estar en nosotros. Y la belleza física como tal, no es pecado, no es malo verse bien. Pero lo que el profeta apunta aquí, tanto como el apóstol Pedro, es, primeramente debe haber belleza de corazón. Y la belleza de corazón es espíritu afable y apacible. Y claramente que la belleza de corazón se va a manifestar también en belleza externa. Pero el problema de las mujeres en Israel era entonces que la belleza de corazón se había hecho a un lado y se habían centrado meramente en belleza externa con el fin de proveer para los deseos de la carne. Se habían quitado el traje del Señor Jesucristo y me visto para los deseos de la carne. Y entonces, ¿qué hace el Señor? Por decirlo así, las desviste. ¿Les gustaba andar los pies bonitos? Quitará el Señor el atavío del calzado. ¿Usaban joyas? Aquel día quitará el Señor, ¿qué quitará? Pendientes, brazaletes, zarcillos, anillos, joyeles de las narices. Todas sus posesiones lujosas, esas cosas que hacían que brillaran, las van a perder. ¿Les gustaba oler bien? En lugar de perfumes aromáticos, dice, vendrá hediondez. El juicio de Dios entonces estaba manifestando o se iba a manifestar a las mujeres de Israel de una manera bien clara. Todo aquello que a ellas les gustaba, todas esas posesiones que ellas amaban y que las usaban para que ellas fueran amadas por Israel, les iban a ser quitadas. O recordemos, la esperanza de Israel iba a ser quitada. Toda esperanza de mujeres de atraer atención a sí mismas, toda esperanza de lucir más bellas, toda esa esperanza de, wow, todo lo que tengo, joyas, buenos olores, se acabó. Es lo que les dice el profeta. El juicio de Dios entonces viene a quitarle todo aquello que traía felicidad. Cualquier posesión material que les causara alegría, que les causara el poder sentirse bien, les sería arrebatado por Dios mismo. ¿Para qué? Para que queden tristes, era la idea. Y claramente creo que aquí todos debemos preguntarnos, mis hermanos, ¿qué es esa cosa que tengo yo y que me causa tanta alegría? Que si llega Dios y me la quita, ¿será que voy a quedar de triste como estas mujeres? O muchas veces el Señor, cuando arrebata cosas de nuestras vidas, lo que creo que nos debe quedar claro a nosotros era que posiblemente estábamos erigiéndonos un ídolo. El ídolo de estas mujeres eran ellas mismas. Vengan, adórenme a mí, vean lo hermosa que soy, vean lo bella que soy. ¿Y qué hizo el Señor? Destruyó ese ídolo, le quitó lo que más amaban, la adoración a sí mismas. Y claramente asimismo Dios puede hacer lo mismo con nosotros. Cuando nos erigimos un ídolo, cuando nosotros mismos nos ponemos en lugar de Dios y atraer la atención hacia nosotros mismos, ciertamente Dios va a vindicar su nombre y a decir, hay Dios en Israel, o hay Dios en el Israel de Dios, que es la iglesia. Veamos también, mis hermanos, además que el pecado trae muerte. Versículo 25. Tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. El pecado trae muerte. Ahora, aquí estamos viendo cómo el pecado trae muerte en una faceta algo distinta a la judicial que la muestra el apóstol Pablo. El apóstol Pablo claramente enseña que la paga del pecado es la muerte. Y es que el que peca debe morir. Y por eso es que existe muerte en el mundo, por causa del pecado. Ahora el profeta Isaías aquí nos presenta que el pecado trae muerte, pero veámoslo así como un daño colateral. El pecado trae la muerte, ciertamente, que es la separación con Dios, pero el pecado también puede traer juicios providenciales a nuestra vida que impactan a otros. En este caso, el pecado de las mujeres de Israel era, recordemos, su orgullo, su sensualidad, que deseaban ser vistas por los hombres de Israel,
Y entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Trae la muerte a Israel y las mata a ellas, ¿no? Mata a los hombres. Ya no van a tener hombres que las vean, es lo que les dice el Señor. Tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. A estas mujeres les encantaba ser vistas por los hombres. ¿Dios qué hace? Les quita a los adoradores. Ya no van a haber hombres en Israel que las vean. Ya no tenían ese público masculino a quien mostrarle, ahora sí, la poca belleza que les quedaba. ¿Por qué? Ya su pelo había sido raído, sus joyas habían sido quitadas. Y lo poco que quedaba de ellas ya no era visto por nadie. ¿Por qué? No había hombres en Israel que las vieran. Y por eso el profeta nos muestra también una imagen ya de que sencillamente una mujer que personifica a todas las demás mujeres es vista como desamparada. Versículo 26. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella, desamparada, se sentará en tierra. Aquí el profeta nos presenta a Jerusalén como representante, veámoslo así, de todas las mujeres en el pueblo. Y lo que se aprecia es como ya no hay nada que hacer por Jerusalén, ya no hay nada que hacer por sus mujeres, no hay quien venga a auxiliarlas. Y lo que queda es, se sienta en tierra y a esperar que la providencia haga lo que tenga que hacer con ella. Se entristecieron sus puertas, queda de luto y queda desamparada, sentada en tierra. Esta es una imagen de alguien que queda deshecho. Veamos lo que le pasó a Job. Job capítulo 2, versículo 13. Dice, allí se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. La idea es eso. El que queda allá sentado en tierra es alguien con un dolor muy grande. Así quedaron las mujeres en Israel. Quedaron de luto, sin hombres y desesperanzadas, sentadas en tierra. Ya no hay nadie que vele por ellas, no tienen de dónde tener más joyas, no tienen de dónde tener vestidos de gala, ya no tienen de dónde obtener esos perfumes que a ellas les encantan, sino que quedaron desamparadas. Lo perdieron todo. Y como lo dijo, el pecado trae la muerte, pero particularmente no le trajo la muerte a ellas, sino que ellas presenciaron la muerte en Israel. Las consecuencias de su pecado, ellas las vieron con sus propios ojos. Murieron los hombres. Ahora, ¿quiénes murieron? Ellas, estas mujeres, por causa de su pecado, vieron morir a sus esposos, vieron morir a sus padres, vieron morir a sus hijos, y ellas quedaron sencillamente sin nada, desamparadas. Digámoslo así, que si la muerte les hubiera venido, creo que hubiera sido algo mejor. Es la idea que nos quiere dar el profeta. ¿Por qué? Por lo menos no quedan desamparadas y ya no hay nada que las amarre a esta vida. Pero quedaron en un estado que les hubiera sido mejor morirse. Juan toma esta imagen para describir en Apocalipsis el estado de algunos. Y Juan 9:6 nos dice así, Apocalipsis 9:6 nos dice que en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y esta es la idea del que queda desamparado en tierra. Queda en tierra desamparado, esperando la muerte. Y lo triste de esto entonces es que la muerte no les llegó a las mujeres. Vieron la muerte de sus hombres, de sus hijos, de sus abuelos, de todo fuerte en Israel, y quedaron absolutamente desamparadas. Y por último, veamos también cómo el pecado no solo trae la muerte, sino también que el pecado invierte el orden divino. Capítulo 4, verso 1, dice: echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Primero notemos un paralelo con lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos cómo los hombres tomaban de la mano a otros hombres. ¿Para qué? Para que fueran sus líderes. Y estos decían: no, yo no quiero ser líder en Israel. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Capítulo 4, verso 1.
echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo. Vemos un paralelo muy similar. Vemos mujeres tomando de la mano a los pocos hombres que quedan en Israel. ¿Para qué? Para ver si entre esos hay algún marido. Es la idea. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos nuestro pan y nos vestiremos de nuestra ropa, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Ahora, cuando digo que el pecado invierte el orden divino, lo normal, mis hermanos, es que el hombre sea el líder y que por ende el hombre es el que tome la iniciativa, particularmente en el caso de buscar pareja. Ahora, en una sociedad en declive como en esta en Israel, vemos que eso se invierte. Son las mujeres las que ven un hombre y ven, cásate conmigo, permíteme llevar tus apellidos, como para que lo veamos así, quita nuestro oprobio. En esta sociedad en declive, entonces, las mujeres que quedan, que ya perdieron toda belleza, que ya perdieron toda posesión, buscan marido, así, sencillamente buscan marido. Los hombres confiaron en su poder militar para luego caer en cuenta que ¿qué? Que solamente bastaba con quitar los hombres fuertes de la sociedad para que la sociedad cayera. Y ya no había hombre fuerte, ya no había en quien confiar, o reiterando lo que dijo el profeta, la esperanza de Israel iba a ser quitada. Todo sustento de Israel fue quitado. Las mujeres confiaban en que serían vistas por los hombres, por sus atavíos, por su belleza, y llegaron a la misma conclusión, que solo lo que Dios tuvo que hacer fue quitar a los hombres para que su mundo temblara, para que su seguridad se acabara, y al final terminaron con un mundo al revés. Muchas de ellas compitiendo, veámoslo así, por un remedio de hombre, porque los hombres que quedaban eran esos hombres que débiles, que huían a las responsabilidades, que no querían asumir roles de liderazgo. Veámoslo así, no se querían casar, no querían ser padres, no querían ser jefes de familia, no querían ser jefes de hogar, y quedaban hombres en declive, y esas mujeres en declive, que eran los que lo único que tenían que ver eran esos hombres que habían. No les quedaba nada tampoco. Los hombres fuertes que las veían, los hombres adinerados que las veían, los jefes de guerra que las veían, Dios nada más los quitó y les dejó, como les digo, como un panfleto de hombre. El hombre, el proveedor de la familia. Y lo triste que uno ve en estas mujeres es que aún quedaba algo en ellas. Y lo que quedaba en ellas aún era ese pecado de orgullo. Las hijas de Sión se ensoberbecen, dijo el profeta. ¿Por qué? Porque andan con cuello erguido, andan con ojos desvergonzados, andan bien bonitas externamente, con joyas, etc. Y ahora, en esta otra parte de la profecía, todavía queda ese orgullo en ellas. Ya no tienen belleza, ya no hay hombre que las vea, no tienen pelos, no tienen joyas, no tienen vestidos de gala, no tienen perfumes, pero ciertamente todavía tienen el orgullo. ¿Y cómo lo vemos? Versículo 1, capítulo 4. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Lo que muestra la Biblia también normalmente es: el hombre es el proveedor del hogar, el hombre es ese que pone la pauta de cómo se va a administrar el hogar. Pero estos hombres que a ellas les quedaban eran hombres que no hacían su función, y por otro lado, ellas mismas son mujeres que aún quedaba ese orgullo de: yo no necesito un hombre. Nosotras mismas comeremos nuestro pan y nosotras mismas vestiremos nuestras ropas. Aún después de todo, que les había sido arrebatada su belleza, les había sido arrebatada su pelo, les había sido arrebatada sus joyas, tenían su orgullo aquí. Yo no necesito un hombre. Yo misma puedo proveerme mi pan, yo mismo me proveo mis vestidos. No necesitamos un hombre. Y aquí el orgullo lo vemos como un pecado tan terrible. ¿Por qué? Porque es capaz de dejar nuestra vida de cabeza. O el orgullo es un pecado tan terrible que podemos perder absolutamente todo, y el orgullo puede seguir ahí arraigado
en nuestro corazón. ¿Hay algo que nos enorgullezca? Debemos preguntarnos. ¿Hay algo que nos haga sentir, esto lo hice yo? Recordemos que ese es uno de los pecados más particulares que se ve en la Biblia, y cuando Dios actúa, el orgullo de estas mujeres, Dios actuó. Le quitó todos los que les causaba orgullo y no tenían nada. Aún puedo sobrevivir sola. Era. El orgullo en Babel, vamos a hacernos un nombre para nosotros mismos. Suplantar el nombre de Dios. Hicieron con esta megatorre, pues wow, ya. Por eso, ¿hay algo que nos enorgullezca? ¿O hay algo que nos haga sentir, esto lo hice yo? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si Dios nos quita eso? O veanlo así, si aún Dios nos quitara eso, que nos enorgullezca, ¿será que ese orgullo va a agarrar posesión de los rastrojos que quedan y decir, aún soy yo? Y aquí, mis hermanos, esto lo digo para que meditemos. ¿Por qué? Porque el orgullo es de esos pecados que se arraiga tan profundamente que, como lo vemos, Dios despojó a las mujeres de todo, y aún así yo puedo proveerme mi pan y yo puedo proveerme mi ropa. Y por eso debemos entenderlo a la luz de la gracia, que es cómo se mata el orgullo. Como lo dice el apóstol Pablo, ¿qué tienes tú que no hayas recibido? Ya sea belleza física, es un don de Dios. No es algo para traer las miradas a sí mismo, sino, mira, esa belleza que Dios les dio, bueno, tiene un punto de partida que todavía es mucho más bello, que es Dios. La posesión material que Dios ha dado es buena en sí mismo, es un don de Dios, claramente. Entonces, ¿por qué? Hay algo más bueno todavía a lo que se debe apuntar. Porque Dios puede llegar al contrario, entonces quitarnos todo eso externo que Él nos ha dado. ¿Para qué? Para que nos quede en evidencia que puede haber orgullo en nosotros. Y por otro lado, entonces tengamos claro que la solución al orgullo es la gracia de Dios. ¿Qué tienes que no hayas recibido? O Cristo mismo. Si usted ve que usted es un orgulloso, sencillamente no espere a volverse humilde por su propia cuenta. Porque no va a poder. Porque posiblemente va a terminar diciendo, como yo a veces vacilo con mi esposa, yo soy tan humilde que me enorgullezco, le digo yo vacilando. Puede pasar, ya, no espere volverse humilde por su cuenta, porque no lo va a poder, va a quedar orgulloso de su humildad. Más bien, así orgulloso, con todo nuestro orgullo, que todos lo tenemos, acerquémonos a Cristo. ¿Y qué hará Él? Lo que dice Pablo, que su bondad es la que nos va a guiar al arrepentimiento. La única forma, mis hermanos, de vencer al orgullo es eso, contrastarlo con la bondad de Dios, contrastarlo con quién es Dios. Y cuando todos quedamos contrastados con quién es Dios, sencillamente nos vamos a dar cuenta de que no hay nada por lo que yo me pueda poner orgulloso, porque sencillamente, comparado con la infinitud de Dios, cualquier cosa buena, cualquier cosa bella que podamos tener, es así, contra la total hermosura que hay en Dios. Cristo es la solución a nuestro orgullo, y Él es el que puede perdonarnos del pecado de orgullo y darnos, por decirlo así, santa humildad, ser como Él, santos y humildes de corazón. Oremos, hermanos. Dios bendito, gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por los cuidados que tienes por nosotros. Gracias por permitirnos en este día ver lo duro que puede ser nuestro corazón, Señor, que a pesar de los muchos juicios que llegan a la vida del hombre, a pesar de que tú arrebatas muchas de sus pertenencias, el pecado puede seguir ahí. Danos temor, Señor, y ayúdanos siempre a vivir a la luz de ese mensaje glorioso del Evangelio, Señor. Y danos tu Espíritu Santo para poder caminar en humildad en este mundo. Necesitamos, Señor, de tu gracia. Bendícenos en Cristo Jesús. Amén.